Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Y bueno, si alguna otra persona va a ver este video de la presentación del trabajo que realicé sobre una comparación de Noruega y de Venezuela. La estructura del trabajo que realicé es simple. Primero, por qué escogí a Noruega y a Venezuela. Después desarrollé la situación en la que se encuentra Noruega el día de hoy, también la de Venezuela, una comparación de los aspectos macroeconómicos resultantes, también una comparación de la política cambiaria de ambos países, la investigación sobre la diversificación de la economía tanto en Noruega como en Venezuela y al final una breve conclusión. Así que, bueno, ¿por qué comparar a Venezuela con Noruega? Y bueno, al principio hay que ver Noruega es el reino de Noruega, es un país de alrededor de 5 millones de personas, es una democracia monárquica parlamentaria, es decir, tienen rey, pero al final el sistema político que gobierna en Noruega es una democracia parlamentaria, a diferencia de Venezuela, que tiene 30 millones de personas, es un país suramericano, en el norte de Sudamérica, y donde hay un sistema presidencialista, pero que tiene rasgos autoritarios el gobierno actual de Venezuela, y eso hace que sean dos países interesantes porque tienen unos muy distintos sistemas políticos actualmente, pero tienen una similitud, que es que son países petroleros y en los últimos años han tenido unos grandes ingresos en sus países por el boom petrolero, por los altos precios del petróleo, y los han utilizado de manera totalmente distinta. Entonces eso es lo que vamos a ver en este trabajo, en esta presentación, es cómo ambos países usaron y desarrollaron todos los ingresos que entraron por el petróleo y hacer una comparación entre ellos que son muy distintos y muy interesantes de poder analizar. Primero vamos con Noruega. Noruega, nosotros en la presentación le pusimos el título La bonanza, la austeridad frente a la bonanza. Es decir, el momento que entró más dinero, en Noruega se volvió un país austero. ¿Qué hizo Noruega frente a la bonanza petrolera? Noruega creó un fondo, que se llama el Fondo de Pensiones, que es, a diferencia de cómo han hecho todos los países petroleros, que cuando han entrado grandes cantidades de dinero, hay grandes inversiones, hay grandes construcciones y grandes proyectos políticos, grandes proyectos de urbanismo en los países. Noruega Noruega es un país bastante austero, y que cuando entró toda esta gran cantidad de dinero durante varios años por la renta petrolera, ellos quisieron crear el fondo de pensiones, que es que el excedente del precio del petróleo que entraba al país, entraba a este fondo, que en este fondo se compran acciones, bonos, valores y acciones también en el exterior. Es decir, se invierte no para el corto plazo, sino para el largo plazo, este dinero que está entrando. Y con esto te salvas de dos cosas. La primera es la enfermedad holandesa, que es que cuando entra esta gran cantidad de divisas en tu país, no se aumenten los precios de producción internos en tu país por la gran entrada de divisas. Esa es una de las cosas que te protege este fondo. La segunda es que al final el petróleo es un commodity, al final el petróleo no es un producto manufacturado como lo puede, o sea, como otros, sino es un producto que depende totalmente del precio internacional que se fija. Es decir, el petróleo hace unos años costaba $120 y en estos días especialmente ha bajado a unos niveles de entre 20 y $30. Es decir, si uno no se prepara cuando tiene un barril de petróleo de $120, cuando está a 20 y 30, bueno, puede haber unos grandes desajustes en la economía. Y por eso Noruega, previendo eso, hizo este fondo, que es un fondo increíblemente grande, donde tienen millones y millones de dólares en sus reservas, gracias a la entrada de el petróleo. Eso por un lado, viendo el caso de Noruega. Pero después tenemos el caso de Venezuela. Venezuela el título que le pusimos es Venezuela y el despilfarro. Pues nos tenemos que ir
si escuchamos cómo se manejó el petróleo en Noruega, ahorita vamos a escuchar cómo no se debería manejar el petróleo en general, que es el caso de Venezuela, que llegó a vivir, bueno, un momento donde el barril de petróleo costaba más de 100 dólares, alrededor de 120 dólares, y que la producción era de 2 millones y medio de dólares. Hoy esa producción es alrededor de 600 y 700 mil barriles al día, es decir, ni siquiera una cuarta parte de lo que antes se producía, y ese precio tampoco llega a ser ni siquiera una cuarta parte. Es decir, los ingresos de Venezuela, que además es un país monoproductor del petróleo, que el petróleo representa el 90% de su producción, afecta directamente su economía. Y además, ¿qué sucede? Además de que Venezuela no solo no ahorró el dinero, no creó un fondo como el fondo de Noruega, sino que también aprovechó los precios del petróleo para financiarse a bajos costos y creó bonos de la República y bonos de PDVSA donde se financió, así no se debería toser, perdón, donde se financió más de 54 mil millones de dólares. Es decir, no solo aprovechó y se gastó todo el dinero que había entrado por el petróleo, sino además se endeudó. Cosa muy grave y que hoy, y después en los aspectos macroeconómicos que vamos a ver, se ve reflejado el gran daño que les hicieron esas decisiones del gobierno en el momento a la actualidad de la situación actual de Venezuela el día de hoy. También, bueno, y también hay un grave problema, lo establece Francisco Monaldi, que es experto en energía petrolera, que es que los datos reales de la producción petrolera venezolana no suelen coincidir con los datos que da el gobierno venezolano y da PDVSA. Y ponemos un ejemplo que en el mes de octubre del año pasado, la OPEP fijó a través de fuentes secundarias que Venezuela produjo 687 mil barriles al día en el mes de octubre. Y según PDVSA eran 761 mil, pero al final son casi 100 mil barriles más que dice PDVSA, y eso significa casi un 20% más de un número que no coincide con lo que dice la OPEP. Entonces, además, y vemos, lo hablábamos al principio, el sistema político de Venezuela es un sistema presidencialista, pero con características de un régimen totalitario, que una de sus grandes características es mentir y es ocultar las cifras reales y dar otras. Entonces, ahí hay otro problema. Y bueno, viendo qué hicieron estos dos países, Noruega, ahorrar y crear un fondo del petróleo para curarse la enfermedad, para no sufrir la enfermedad holandesa y para guardar dinero para las vacas flacas, mientras que Venezuela despilfarró y se endeudó. Aquí vamos a ver cómo están los dos países actualmente por los datos macroeconómicos. En Venezuela, el PIB anual de Venezuela, estoy un poco despeinado, es de 83, en el año 2018, de 83 mil millones de dólares, mientras que Noruega es de 367 mil millones de dólares, y ya habíamos visto que la población de Noruega es mucho menor además que la de Venezuela, y eso se va a ver reflejado ahorita en el PIB per cápita, donde en Venezuela es de 2.800 dólares anuales el PIB per cápita, y el de Noruega de 69 mil dólares. Es decir, si tú le entregaras el PIB per cápita de Venezuela cada mes a un venezolano, ni siquiera llegaría a ser la mitad de lo que es el PIB anual para un habitante de Noruega. Después en inflación, voy a decir primero la de Noruega porque la de Venezuela hay que explicarlo un poco antes. La inflación de Noruega es de 1.6 anual, una inflación bastante sostenida pero bastante baja, que mantiene el Noruega. Y después Venezuela en 2018 sufrió la inflación más grande que ha tenido, o de las inflaciones más grandes que ha tenido un país en la historia de la humanidad, que es de 1.698.488,2%, una inflación increíble, donde probablemente ese 1.6 de Noruega era la inflación de un día o menos, de horas, puede llegar a una inflación de 1.6, pero que muestra un desastre económico, un desajuste económico muy grande que sufre Venezuela actualmente, ya con unos niveles más bajos que los del 2018, pero que sigue sufriendo por unas medidas desacertadas o por unas medidas erradas
en materia económica que en un país monoproductor van ligados a las medidas que se tomaron alrededor de la producción petrolera. Y otra cosa que hay que agregar que no dije al principio cuando estaba explicando el caso de Venezuela, que es que Venezuela, su gasto no fue en la reinversión del dinero en la industria petrolera, que hubiera sido una inversión al final muy buena porque se ha subido la producción, pero ahí vemos con los ejemplos que di anteriormente que no, que la producción ha bajado totalmente de 2,5 millones a 600.000 y además el precio también ha bajado, entonces ya hoy no se tiene la capacidad para reinvertir en la industria petrolera porque no se tiene dinero. Ese dinero que llegó a Venezuela se gastó, se robó, se desarrollaron proyectos muy grandes, se gastó mucho dinero en subsidios directos a la población, en la misión vivienda, en la misión y las diferentes misiones que hubo donde había subsidios directos a la gente y al final políticas populistas que hicieron bueno que Venezuela gastara todo ese dinero que tenía en sus arcas y que habían entrado al país por el boom petrolero. Bueno, la política cambiaria en Noruega, ellos, aunque son parte de la Comunidad Europea, no son parte del Tratado de Euro. Ellos tienen la corona noruega, que está muy cerca del euro. Creo que es 0,9 euros por cada corona, y es un cambio libre. Pero en Venezuela tenemos otro caso, otra novela, con el tema del control cambiario, que ha existido por más de 15 años, un control del dólar, y que en un momento el gobierno, cuando tenía más ingresos de dólares por el petróleo, tenía la capacidad de tener un precio que no era el real como el precio oficial del dólar y tenía la capacidad de financiarlo. Pero después, cuando eso dejó de suceder, se creó todo un mercado negro paralelo donde estaba el dólar oficial, que nada más tenía acceso a las personas cercanas al gobierno, y el dólar paralelo, que era un dólar que no era 1, 2, 3 veces mayor que el oficial, era 20, 30, 50, hasta 100 veces más que el oficial. Entonces se creó eso y hace apenas algunos meses el Banco Central de Venezuela dio la posibilidad a los bancos privados de comprar y vender divisas a través de mesas de cambio. Todavía sigue siendo un proceso nuevo en Venezuela que todavía no está al 100% desarrollado en nuestra economía. Y ahorita vamos a hablar de la diversificación económica, también es muy interesante y yo hago mucho énfasis en la teoría de Ricardo Hausmann, que habla de que el desarrollo económico de los países, el índice más importante es el de ver la diversificación económica, es el de ver en cuántos aspectos tú produces, cuántos gremios, en cuántos rubros tu economía es influyente, y eso se va a ver reflejado en la diversificación y en el desarrollo de tu economía. Y vamos primero con el caso de Venezuela, donde el 90% de su economía es de petróleo y derivados. Es decir, una república bananera, es decir, totalmente monoproductora y totalmente dependiente del precio de un producto que, como lo hemos venido hablando, ha pasado de 120 millones con una gran bonanza petrolera y un momento donde entró muchísimo dinero al país, a ahorita donde el barril está entre 20 y 30 dólares. Y eso puede suceder, y eso muestra que en todo el tiempo, además que veníamos hablando de que entró muchísimo dinero por los ingresos del petróleo, no hubo una inversión ni en la industria petrolera, pero tampoco hubo una inversión en las otras industrias para producir otras cosas y atacar esa monoproducción y dejar de ser un país monoproductor. Por el otro lado, entonces tenemos a Noruega, que también el petróleo representa una gran tajada de sus ingresos, una gran tajada donde podemos ver que hasta el 40% de los ingresos de Noruega pasan por el petróleo y el gas, que también no lo he nombrado, pero es una de los ingresos y de las producciones más importantes en Noruega. Pero el transporte, la pesca, la tecnología, las finanzas, el turismo son también factores que influyen mucho en la economía de Noruega y que podemos ver que también son muy muy importantes, y eso hace que la economía noruega no dependa únicamente de lo que vive del precio del petróleo. Además de que, teniendo una economía
diversificada y teniendo una economía que no sea monoproductora, te cuidas de eso. Además, ellos hicieron su fondo que comentamos al principio, donde en el momento en el que el barril llega a niveles como los que está hoy, tienen la capacidad de que el gobierno y que esos fondos apoyen a, por ejemplo, lo que sería el presupuesto para los años siguientes si este precio se mantiene tan bajo como está hoy en día. Y bueno, ya para concluir un poco lo que fue este trabajo, quiero concluir además desarrollando una idea que capaz en el trabajo no desarrollé tanto, que es por qué pasa en un país y por qué no pasa en el otro. Y cuando hacemos y escuchamos esta presentación o este video, podemos pensar que estamos hablando de un país pobre y de un país rico por las condiciones, pero no, son dos países que tuvieron grandes ingresos de dinero. Venezuela, es más, Venezuela tiene unas mayores reservas petroleras que Noruega, pero Venezuela las usó totalmente distinto, las despilfarró y las usó sobre todo en políticas populistas del gobierno de ese momento el presidente Chávez y después más adelante del presidente Maduro. Mientras que Noruega, con otro sistema político, con un sistema parlamentario que suelen ser los sistemas más sólidos a nivel político, logró tener un país con una economía bastante sana, con una economía diversificada y con un PIB per cápita muy alto y con una inflación muy baja, caso que no sucede en Venezuela. Pero ¿por qué puede suceder algo en un país y otro en otro? Es cultural, es que en el Caribe la gente es de una manera y en los países nórdicos es de otra. Yo creo que esto no es así, sino hay un tema de instituciones, de que las instituciones son las que no permiten que casos como el de Venezuela se puedan desarrollar. Cuando hay instituciones sólidas, es que no permiten que personas que llegan al poder, que políticos que llegan al poder, pueden hacer las cosas que hacen. Porque cuando hay dinero y cuando hay seres humanos, siempre hay la posibilidad de corromperse, de querer usar el dinero para ganar más popularidad política, como es el caso del populismo, como es el caso de Venezuela, puede suceder. Pero cuando hay instituciones sólidas que no permiten que esto suceda, que respetan sobre todo planes a mediano y sobre todo a largo plazo que las personas no pueden ver, o un político no lo podría ver como un periodo electoral, sino tienen que pensar no a 4 o 8 años, sino tienen que pensar a 10, 20, 30, 40, 50 años. Se le cuesta mucho a las personas, por eso son importantes las instituciones que piensen y desarrollen estos proyectos. En Venezuela no hay instituciones sólidas, no hay después de estos 20 años de chavismo, pero tampoco antes, en los últimos años del siglo XX, tampoco había unas instituciones especialmente sólidas como las de Noruega, donde hay además un sistema parlamentario que, creo yo, a mi parecer, es el sistema político que deberíamos tener todos los países democráticos o que aspiremos a ser países democráticos, porque los sistemas presidencialistas también se prestan a que las personas, a que los individuos tengan mayor poder y tengan mayor influencia sobre decisiones que son de un gobierno, de un país entero, y no con los sistemas parlamentarios donde la representatividad de toda la gente y no de una sola persona es la que toma las decisiones. Así que para mí son las instituciones las fundamentales, las importantes, que hacen que un país pueda pasar de desaprovechar y despilfarrar millones y millones y millones de dólares y tener a una población en la miseria, en una crisis económica muy grave, en hiperinflación, en un país sin ningún tipo de servicios públicos, en un país sin ningún tipo de sistema de salud o sistema de educación. Y por el otro lado, las instituciones pueden hacer que un país en un boom petrolero pueda crear grandes reservas para tener una mejor calidad de vida de sus habitantes en el mediano y largo plazo. Así que bueno, muchísimas gracias, profe, por escuchar todo el video. Son 20 minutos, un poco largo, pero espero que le haya gustado. Además, tuve la oportunidad hace como 3 semanas de hacer una presentación del Plan País aquí en Chacao, y justo fue como oyente el cónsul de Noruega y le comenté el trabajo y hablamos un rato y fue bastante, bueno, atinado haber escogido estos países, porque bueno, debatimos ahí un rato y estuvimos un rato conversando y pude establecer una buena relación gracias a haber hecho este trabajo. Así que ya no solo la nota fue la nota que espero tener, es lo que me va a hacer sentir bien por haber hecho este trabajo, sino ya
poder tener la capacidad de tener una conversación así con una persona como es el cónsul de Noruega, me pareció bastante bien. Así que le mando un fuerte abrazo y espero que esté bien y que su familia esté bien.